Genial. Bueno, pues nada, lo primero, buenos días. Muchas gracias a todos, a las personas que han organizado el campus gastronómico, sobre todo, porque lo hablaba ayer con Mónica, que ojalá yo cuando estudiase me hubiesen hecho esto de poder viajar a otra ciudad, conocer a gente de otras escuelas de hostelería. O sea, me parece algo increíble y nada, gracias a vosotros por compartir también este ratito conmigo. Ojalá que esta charla sirva de algo, sobre todo sirva como inspiración, porque a mí me hace mucha ilusión, la verdad, estar aquí. Cuando Julia me escribió y me explicó un poco el concepto del campus, la verdad que me di cuenta de que me motivaba mucho que fuese dirigido a los alumnos, que fuese un evento. ¿Se me está escuchando mal? Más o menos, ¿no? Se me corta. No sé. Vale, ahora, genial, perfecto. Pues que fuese un evento hecho por y para los alumnos. Además, bueno, los mejores alumnos, o sea que todavía más increíble. Enhorabuena a todos. El tema, además, que me propuso Julia era un poco sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Cómo entendía yo lo que era el éxito y el fracaso, perdón, que me parece... ¿Ya? Vale, genial. Gracias. Pues me parece un tema muy interesante y nada, lo que voy a hacer es intentar hablaros de lo que para mí es importante a la hora de conseguir el éxito, que precisamente creo que tiene mucho que ver con fracasar, ¿vale? Por eso lo he llamado al éxito se llega fracasando. Genial. Bueno, primero me voy a presentar brevemente, ¿vale? Yo soy Marta Campillo, ahora, como decía Julia, mentora senior, que lo digo en alto y me sigue pareciendo increíble porque hace unos años estaba como vosotros estudiando y sentada también escuchando a los que para mí fueron referentes. Y bueno, tengo 32 años y llevo 8 años como jefa de sala en el restaurante Diverso, ¿vale? Llevo 10 trabajando allí, pero 8 años como jefa de sala. Supongo que la mayoría conoce lo que es Diverso, ¿vale? Creo que necesita poca presentación a día de hoy. Pero bueno, sí me gustaría contaros un poco cómo yo he llegado hasta aquí, tema de mis estudios y mis prácticas, ¿vale? Yo soy de León y me fui a estudiar a Sant Pol de Mar, en Barcelona, un grado de turismo y de dirección hotelera. Allí es un hotel que es escuela y es con clientes reales. Entonces, bueno, pues todos los días teníamos clases teóricas y también teníamos clases prácticas. En función del año en el que estudiases, pues en primero, en cocina, eras quien picaba la verdura y limpiaba los platos. En sala, pues quien transportaba bandejas y repasaba los platos con vinagre, con ginebra. En recepción, pues te encargabas únicamente de papeleo. Luego en segundo ya ejercías de jefe de rango o de jefe de partida. Y en recepción pues ya sí atendías llamadas, realizabas reservas a clientes, etc. Y en tercero tenías ya que declinarte por sala o por cocina. O sea, yo en ese momento elegí sala. No lo tenía tan claro porque me gustaba mucho la pastelería, pero bueno, luego cada verano teníamos que hacer prácticas y yo como quería ver un poquito de todo, en segundo me fui a Londres, al Meliá White House, y estuve como camarera, bastante batalla porque era tema de desayunos, buffet, etcétera, pero aprendí muchísimo. En tercero me fui a Indonesia, al Ritz-Carlton, como al equipo de pastelería, que también fue una experiencia dura, pero muy interesante. Y ya en cuarto me fui a Diverso. Yo fui para 1 mes y medio de prácticas y al final, después de ese tiempo, me ofrecieron quedarme y acepté. O sea, la verdad que fue intenso porque es verdad que aprendí mucho en la escuela de hostelería. De aquí quiero de verdad dar importancia a la labor de los profesores porque yo ahora me doy cuenta de lo difícil que es enseñar y que enseñar está a la altura de poca gente, enseñar bien. Pero bueno, hasta que no entras allí no te das cuenta de que necesitas trabajar en un sitio para aprender cómo funciona. Entonces yo literalmente estuve 1 mes sin hablar con nadie, o sea, estaba abrumada, no decía nada. A los 3 meses, o sea, yo no sabía, de verdad, no entendía lo que pasaba a mi alrededor. Me decían que siguiese el ritmo, pero yo no era capaz porque no estaba entendiendo lo que pasaba. Tardé 3 meses en entender el funcionamiento del restaurante. Y a los 2 años me pusieron como jefa de sala. O sea, yo no había trabajado antes en otro sitio, no había tenido referentes directos, por así decirlo. O sea, fui bastante autodidacta en ese sentido. Y bueno, pues es verdad que ha sido un proceso bastante complicado. Ahora estoy empezando, después de 8 años, a disfrutarlo y a sentirme un poco más cómoda. Pero bueno, ahí fue cuando entendí lo importante que es crear
y cuidar a un equipo que te apoye en las situaciones más complicadas. Entonces, hacer esta charla es verdad que me ha hecho pensar mucho, como hace tiempo que no hacía, y me ha ayudado a definir lo que para mí creo que son las claves de mi éxito, que no tiene por qué ser el éxito para vosotros, pero lo que para mí es la clave del éxito, lo que a mí me funciona. Y bueno, lo que he sacado en claro es que el éxito es un camino, que el éxito no es un destino y es un camino en el que se falla muchas veces. O sea, yo a los chicos del equipo siempre les digo que no tengan miedo a fallar. Es una frase que digo siempre, se aprende fallando. Yo aprendí muchísimo fallando. Hay cosas que tú ya tienes como base porque son teóricas o porque te han podido enseñar en la escuela, pero creo que hay muchas cosas que hasta que no fallas no sabes cómo se tienen que hacer, ¿no? Entonces, para mí, creo que es uno de los aprendizajes más importantes. Eso, o sea, por suerte o por desgracia, ahora como una suerte, pero lo he visto como desgracia por mucho tiempo. He sido, como decía, muy autodidacta en el tema de liderar, siempre con el respaldo de David, eso sí, por supuesto. Pero bueno, creo que con toda la experiencia que he llevado durante estos años, a la hora también de manejar equipos y de trabajar con diferentes clientes y vivir diferentes situaciones, pues creo que he podido encontrar, como decía, lo que para mí son las claves del éxito. ¿Vale? Que sería humildad, naturalidad, sensibilidad y sentido común. ¿Vale? Para mí, la humildad es tener los pies en el suelo, básicamente. ¿Vale? Es servir de nutriente para crear o que nazcan cosas buenas a tu alrededor. Y creo que eso se consigue compartiendo experiencia, compartiendo conocimientos y escuchando, ¿no? También creo que la humildad es saber que no siempre tienes la razón a pesar de que puedas ser el jefe de un equipo. De hecho, a mí me encanta que me vengan y los chicos me digan que creen que podríamos hacer una cosa que hacemos de otra manera. O sea, la semana pasada, por ejemplo, sacamos un plato nuevo, yo dije cómo tenía que levantarse de la mesa y Heraldo, que es uno de los chicos jefes de rango, me vino y me dijo, pues mira Marta, creo que esto podría ser mejor de esta forma y además resultó ser mucho más práctico para nosotros. O sea que tenía razón, muchas veces tiene razón y creo que estar abierto a otros puntos de vista y asumir mis propios errores, más que debilitarme, me ha hecho ser mejor jefa de sala y llegar a ser mejor jefa de sala durante este tiempo. También he sido muy fiel a mis valores, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo, al empezar desde cero y, como decía antes, no tener esos referentes directos, me fijaba mucho en otros jefes de sala, en lo que se decía de otras salas, en cómo eran, en lo que podía escuchar desde fuera, nunca he vivido desde dentro, ¿no? Entonces creo que eso puede ser muy bueno o muy malo. Muy bueno si lo utilizas para poder implantar algo que te va a hacer mejorar tu liderazgo o para hacer que tu servicio sea mejor, pero puede ser muy malo si no tienes definido cuál es tu propio estilo y piensas que solo siendo como otros vas a ser bueno. Entonces, no sé, durante tiempo, pues eso, como decía, sentía que igual no me merecía estar en la misma lista o en los mismos eventos que algunos de mis compañeros, porque igual mi sala no era lo suficientemente disciplinada o mis movimientos no eran tan elegantes, tan ensayados, hasta que me di cuenta que observando al cliente lo que a nosotros más nos funcionaba era atender a la gente desde la cercanía, desde la naturalidad y desde la humildad. Entonces, considero un punto muy importante el de la humildad, porque te enseña muchas cosas, ¿vale? Te enseña también a crecer sin pisar a los demás, que esto a la hora de trabajar en un equipo creo que es súper importante. Creo que es una profesión en la que si quieres, tienes ganas y te lo trabajas, puedes crecer fácilmente, pero nunca perjudicando a los demás porque todo vuelve. O sea, yo siempre digo que el respeto cuesta mucho ganarlo, cuesta muy poco perderlo y cuesta muchísimo recuperarlo una vez lo has perdido. Y ya hablo a cualquier nivel, a nivel compañero, a nivel líder de equipo, a cualquier nivel. Además, creo eso, la importancia de mantenerse humilde, la importancia de mantener los pies en el suelo, porque es verdad que en los últimos años, tanto a jefes de cocina como a jefes de sala, pues igual en alguna ocasión se ha llegado a tratar un poco como estrella. No estoy tan de acuerdo en eso. No quiero decir que nuestro trabajo no sea importante, considero que es importantísimo. Además, somos personas que atendemos y que cuidamos a personas. O sea, es algo muy bonito.
Pero eso, o sea, creo que es muy importante mantener los pies en el suelo, porque al final, como decía, no estamos salvando a nadie en fuego, no estamos operando a corazón abierto, pero bueno, sí somos una profesión súper completa porque, como decía, tenemos la capacidad de hacer feliz a un cliente durante el determinado tiempo que esté dentro de tu restaurante y hacer que viva una experiencia inolvidable, o sea, que se acuerden siempre de lo que vivieron contigo ese día. Otra de las claves para mí... A ver, ay, oh, se va rápido, sí. Vale. Es la naturalidad, ¿vale? Esto es una de mis preferidas y a la que más valor le doy después de haber fracasado, considero, mucho en este sentido. Como decía antes, me fijaba mucho en otros referentes, en otros jefes de sala y cometí el error de, al no tener mi estilo definido, no saber cómo era mi mejor forma de liderar, bueno, pues al empezar tenía una forma de liderar que no me funcionó, era más desde el papel de la madre, ¿no? Esa persona que apoya, que protege, que intenta entender, que escucha problemas personales, problemas profesionales, que da mucho feedback positivo, pero le cuesta mucho más dar el negativo, tener conversaciones difíciles que son necesarias. Y la consecuencia fue tener un equipo más destensado, por así decirlo, que pensaba que podía tener igual más capacidad de opinión o de decisión. Bueno, algo que vi que no me había funcionado, ¿no? Entonces, cometí el error de irme a otro punto completamente distinto, ¿no? El que digo como un poco más sargento. Ahí me frustraba mucho, veía que había cosas mal, sabía que teníamos un montón de cosas que mejorar y entonces fui más a decir esto se tiene que hacer así, me alejé bastante del equipo, no les escuchaba. Daba por hecho, ¿no?, que el trabajo bien hecho era lo que teníamos que hacer, entonces no le daba tanta importancia, pero sí a lo malo, o sea, el feedback negativo pasó a tener mucha importancia, ¿no?, en esta forma de liderar. Y al final, como consecuencia, pues conseguí un equipo desmotivado, desconectado, el que estaba muy alejada, que no se sentía en confianza igual para poder decirme las cosas, decirme cómo se sentía, y un equipo tenso, ¿vale? Es decir, un equipo que no tenía naturalidad. Con el primer papel me identifico mucho más, pero la realidad es que no me sirve a la hora de liderar un equipo. Con el segundo no me identifico nada y tenía que fingir todo el rato algo que no era. Por lo tanto, eso es imposible que pueda funcionar. Entonces, creo que gracias a estos dos grandes fracasos he podido encontrar mi forma de liderar, que creo que está basado precisamente en eso, en la naturalidad. Este creo que es mi preferido, mi clave preferida, que es la sensibilidad, ¿vale? Creo que la base de la sala está en personalizar la experiencia del cliente y creo que a eso solo se puede llegar desde la sensibilidad, ¿vale? Sabemos o escuchamos muchas veces que cada mesa es un mundo y es que es totalmente cierto que cada cliente es un mundo y que además el mismo cliente de una experiencia a otra puede necesitar completamente, o sea, cosas completamente distintas en función de la compañía que tenga, ¿vale? Entonces, creo que ahí el papel de la sensibilidad puede marcar la diferencia, ¿no? Y creo que aquí lo que yo llamo esos filtros invisibles nos ayudan muchísimo. O sea, filtros invisibles para mí es toda esa información que recopilas de una mesa o de un cliente antes de empezar su experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando Magda, que es la jefa de reservas, nos dice en el briefing que una mesa le cortaba todo el rato, le ha costado mucho saber las alergias, todo porque no quería hablar, pues sabes que vas con un poco cuidado. Al contrario, lo mismo, una mesa que te dice por el teléfono antes de llegar que viene a cumplir un sueño, que es la experiencia de su vida, pues sabes que viene con las expectativas por las nubes, por lo tanto también tienes que tener mucho cuidado porque no puedes permitirte fallar y que eso no sea así, cambie para él. Entonces, bueno, estos filtros invisibles nosotros le damos mucha importancia, sea a la hora de reconfirmar o en el primer contacto que tenemos con el cliente, el jefe de rango o yo, toda esa información útil que puede hacer que cambie la experiencia de un cliente desde el principio. Yo creo que, bueno, siempre he sido una persona muy sensible, creo que esto me ha ayudado muchísimo
en mi trabajo como líder de un equipo de un restaurante con 3 estrellas Michelin, pero creo que no solo tiene que ver con el cliente, sino también mucho con el equipo, ¿no? Para mí la sensibilidad al final es darte cuenta de las cosas sin que te las tengan que decir. Y eso también, como decía, pues tiene mucho que ver con el equipo, saber cuándo alguien de tu equipo no está bien sin que te lo diga y conocer y entender a la perfección a cada miembro de tu equipo, ¿no? Para ver en qué funciones van a poder sacar su mejor versión. O sea, para mí un ejemplo muy claro es Ricardo, que es mi segundo, lleva 5 años conmigo y me he dado cuenta de que tiene un don que es el de enseñar a la gente, que de verdad, cuando antes decía lo de los profesores, lo digo de verdad porque me parece que enseñar bien es muy difícil. Entonces, desde hace un año es la figura que tenemos como mentor de cualquier persona que entra en el restaurante, porque al final a mí me ha pasado cuando empecé. Cuando empiezas, todo el mundo te pide cosas, todo el mundo te dice cómo lo tienes que hacer, todo el mundo te explica cómo él ve las cosas. Entonces, al final, te vuelves loco, ¿no? Entonces, la figura de Ricardo es la única figura del restaurante que puede enseñar a la gente al principio. O sea, la figura en la que, como persona que entras, sabes que si tienes una duda, que cualquier cosa que te pase, lo que sea, vas a Ricardo, porque tiene mi total confianza y además sé que va a enseñar a la gente tal y como yo quiero que se hagan las cosas. Respecto a conocer al equipo, por eso, por ejemplo, a Alexia, que es una de las sumilleres, yo sé que le puedo decir las cosas mucho más claras, mucho más directas o más cortantes y no pasa nada, ¿no? En cambio, pues Erika, que es una de las jefas de rango, tengo que tener mucho más cuidado, tengo que elegir mucho mejor el momento en el que lo puedo hacer para que no lo sienta como un ataque, porque tiene un poquito más de inseguridades. No quiere decir que seas mejor o peor, para nada. Solo digo que cada uno tenemos nuestra forma de ser y que es muy importante entender eso para saber cómo tienes que liderar a cada persona. Y al final esto requiere de mucha sensibilidad y también de mucha paciencia, la verdad. Yo creo que es muy importante que conozcáis y reconozcáis cuál es vuestra mayor virtud. Para mí, como ya he dicho antes, creo que es esta, que es la sensibilidad. O sea, me es sencillo ir a una mesa de primeras y saber un poco lo que necesita. Supongo que porque ya he atendido a muchos clientes diferentes y he vivido muchas situaciones distintas en el restaurante, pero es verdad que me cuesta poco. Y me he dado cuenta de que mi mayor virtud precisamente es muy difícil de enseñar, porque no es algo que se pueda estudiar, es algo que se tiene. Entonces, durante un tiempo, pues cada vez que identifico una situación en la que a través de la sensibilidad creo que he podido cambiar algo, me los voy escribiendo para intentar ir creando métodos y poder enseñárselo al equipo. Una de las cosas es un juego que me enseñé, que igual os parece una tontería, pero a mí me está funcionando muy bien, y se llama la ley del semáforo, ¿vale? Son 3 colores, verde, amarillo y rojo, como un semáforo. Entonces, el verde serían los clientes que vienen a dejarse llevar, a disfrutar y que no te van a poner problema. Amarillo sería aquel cliente que todo muy bien, pero ojo, porque igual pasa algo y la cosa se tuerce un poco. Y rojo son esos clientes que ya ves que desde el principio necesitan otro tipo de atención y que si no se puede torcer mucho, mucho la mesa. Entonces, lo que hacemos es, bueno, lo he empezado a hacer hace 2 semanas, sí. Cuando llega el cliente, en el primer contacto que tenemos, sin ver lo que ha puesto el jefe de rango, lo que pongo yo, sin verlo, cada uno en la mesa escribe el color que cree que es. Y al final vemos el color que ha sido, ¿no? Porque a mí, de esta manera, me doy cuenta que es mucho más fácil poder enseñar, pues mira, Andrés, tú has puesto que era verde y resultó ser amarillo. Yo había puesto amarillo. ¿Por qué he puesto yo amarillo? Pues igual por la forma en la que se sienta. Igual por cómo ha contestado a alguien de su mesa. Igual porque no me ha mirado en todo el tiempo que he estado allí. No sé, cualquier detalle que ahí yo sí que puedo enseñar o sí que puedo pues, enseñarles por qué yo leo mejor al cliente, ¿no? Es como bueno, pues un juego, pero que la realidad me está funcionando genial y ya cada vez que empieza el servicio me vienen, lo has apuntado, y al final vienen y ¿qué habías puesto aquí? Explícame por qué. Y luego, muchos de ellos ya, cuando ven que vas poniendo lo mismo que voy poniendo yo, pues bueno, es guay, es guay. Bueno, luego la cuarta clave para mí sería el sentido común, ¿vale? El sentido común es una de las claves creo que más sencillas, pero también más poderosas, que además me sirve un poco como resumen de todo lo que he ido hablando hasta ahora.
y es que las cosas no se cambian de un día para otro. Es verdad que cuando yo empecé en Diverso, bueno, fue hace mucho tiempo, hace 10 años, que las cosas han cambiado mucho, la dinámica era bastante diferente, pero bueno, encontrar mi estilo de liderazgo ha sido un proceso duro y ha sido un proceso largo que requiere pues, de paciencia, ¿no? No es fácil encontrar tu estilo de liderazgo, errores de madre bruja, o sea, lo he llamado bruja, tampoco he sido tan mala nunca, pero bueno, lo que os contaba antes, ¿no? Cuando intentas ser algo o parecerte a alguien y no te reconoces, pues evidentemente esto va a salir mal. O sea, no creo que es muy importante entender que no hace falta parecerse a nadie para ser bueno. El sentido común al final nos recuerda eso, ¿vale? Que hay que ser paciente, coherente y que hay que ser perseverante. No hagas con tu equipo lo que no te gustó que te hicieron a ti. O sea, creo que se puede aprender tanto de los buenos referentes como de los menos buenos, que al final te enseñan lo que tú no quieres ser y lo que tú no quieres hacer a la gente por experiencias que has podido vivir, ¿no? Dar feedback. Al final es verdad que a la gente le gusta sentirse escuchado y le gusta sentirse parte de algo. Es otra de las cosas en las que yo pecaba bastante y que he notado mucho cambio cuando he empezado a dedicar mucho más tiempo a mi equipo. Esto creo que es importante, que es corrige en privado y elogia en público, ¿vale? No siempre, o sea, no es una ley universal, pero yo sí que intento llevarla a cabo siempre. Cuando tengo algo malo que decir a alguien, se lo digo en privado, aunque luego en público lo pueda decir, pero de forma generalizada, no señalando a la persona, para que todos aprendamos de lo que haya podido pasar. Y elogiar en público, pues creo que esto también es muy importante. Luego, que si no hay dos clientes iguales, como decíamos, no podemos darles a todos la misma experiencia y si no hay dos compañeros iguales, no podemos liderarles de la misma manera, ¿no? Y bueno, ya para terminar, me gustaría terminar con algún consejo que a mí me gustaría que me hubiesen también dicho en su momento y que he tenido que ir aprendiendo a base de fracasar o a base de fallar, que es que nadie os imponga su concepto de éxito, ¿vale? El éxito no tiene una sola forma, que se puede hacer mucho ruido siendo silencioso, se puede llegar a lo más alto sin pisar a nadie, también esto para mí es súper importante, y que al final el éxito para mí es lo que se puede compartir. Lejos de premios o de reconocimientos a nivel personal, el éxito al final es el que puedes compartir con el equipo. Y luego pues que aprovechéis el conocimiento, ¿no? De las escuelas y de las prácticas, que de verdad que creo que se aprende mucho y te prepara y te da una base para entrar en el mercado. Y luego me dijeron también que había algún hostelero, que no he dicho nada al principio, pero bueno, que dediquéis tiempo a identificar el talento de vuestros equipos y sobre todo crear planes de formación. Nosotros ahora en Diverso le estamos dando mucha importancia a esto. Hacemos, bueno, aparte de cursos de inglés, pues hacemos cursos de liderazgo, de cursos financieros. Entonces creo que la formación es lo que hace que mantenga las ganas y la motivación vivas del equipo. Y nada, que al final yo soy como vosotros, yo he sido una estudiante más y que si yo estoy aquí hoy, vosotros también podéis. O sea que nada, muchas gracias a todos por escucharme. Y ya está.